de ciberseguridad para la industria de Tarapacá, iniciativa ejecutada por la consultora Isoingenio. También queremos saludar a todas y todos quienes siguen esta conferencia a través de las plataformas digitales que tenemos dispuestas para esta ocasión. Queremos saludar a don Carlos Sandoval, gerente de la consultora Isoingenio, y a Ana Pérez, gerente de vinculación empresarial de la Asociación de Industriales de Iquique. Para comenzar con esta actividad, quisiera comentarles que esta conferencia tiene como objetivo dar a conocer a las empresas de la región de Tarapacá los beneficios de la ciberseguridad y los problemas que les pueden acarrear el no contar con protección para sus sistemas informáticos. Para dar inicio a esta actividad, invitamos a la representante de la Asociación de Industriales de Iquique, Ana Pérez, a quien nos pueda brindar unas palabras. Hola, buen día. Una mañana un poco fría, ¿cierto? Pero solamente queremos agradecer la asistencia de ustedes. Veo algunas caras conocidas también, unos socios nuestros. Agradecemos una enormidad también que nos hayan considerado para poder apoyar esta actividad. Agradecemos también a Isoingenio, ¿cierto? El compromiso que ha tenido para con nosotros. De enero son socios y bien participativos. Así que nada, como asociación los invitamos también a seguir nuestras plataformas y si hay empresas socias acá, también queremos invitarlos a que puedan el compromiso de nosotros es poder apoyarlos también, así que si tienen alguna actividad, algún evento importante, algún proyecto, también nosotros estamos ahí para poder fortalecer esas actividades. Así que muchas gracias y éxito para Isoingenio en la región, ¿cierto? Y que se activen todas los contactos y a través de nosotros también lo pueden obtener. Así que muchas gracias. Consultora Isoingenio es una empresa que nació el año 2015 en la ciudad de Temuco y desde el año 2017 extiende su visión para la realización de proyectos en la región de Tarapacá. A partir del año 2021 se toma la decisión de cambiar su casa matriz a la ciudad de Iquique. Para continuar y conocer más de la consultora, dejamos con ustedes a Carlos Sandoval, gerente de Isoingenio. Gracias, muchas gracias a todos por su asistencia. La verdad es que cuando empezamos este camino de la ciberseguridad, empezamos a conversar con muchas empresas y nos dimos cuenta que faltaba un poquito de conocimiento, faltaba un poco más saber de qué se trataba esto y cuáles eran los temas de mitigación. Y por ahí nace esta idea entonces de poder realizar esta conferencia. A través tenemos también un par de empresas partner que se las vamos a presentar para que ellos también les puedan explicar a ustedes de qué se trata este tema. Como Isoingenio, nosotros tenemos dos líneas de negocio. Una que tiene que ver con la formulación y evaluación de proyectos y la siguiente que tiene que ver con lo que es consultoría en tecnología, ¿ya? En lo que es formulación y evaluación de proyectos trabajamos esencialmente con mercado público, apoyamos a otras empresas a postular. La verdad es que tenemos años de experiencia trabajando en mercado público, sabemos cómo postular, sabemos cómo ganar una licitación. Y ese know-how lo hemos transmitido a otras empresas, no tan solo de Iquique, sino a nivel nacional, y han podido ganar licitaciones gracias a esto. También, realizamos estudios de mercado, de todo tipo, y además levantamos fondos públicos. Hoy en día estamos trabajando con más de 10 organizaciones de acá de Tarapacá, que están postulando a los 8% FNDR. Nosotros los apoyamos, le damos todo el asesoramiento para postular y también para finalmente el tema de las rendiciones, que no es menor. Y en el lado de la consultoría técnica está todo lo que vamos a ver ahora, que es el asesoramiento en ciberseguridad, automatización de procesos, muy importante en las empresas. Me ha tocado ver acá empresas en Tarapacá que ya uno llega al portón y te anotan con papel y lápiz y ya eso deberíamos ir traspasándolo a un sistema más tecnológico. O sea, ya desde ahí ya parten los procesos en forma todavía hace
desde hace unos 20 años atrás. Y también la automatización de procesos, el tema de las órdenes de compra. Hoy en día existen software que son modelos estandarizados para poder llevar compra, venta, inventario, etc. Y uno lo va después acomodando a la realidad de cada empresa. Y por último, las soluciones tecnológicas. Uno de nuestros productos estrella, podríamos decir, es una pulsera de reconocimiento para adultos mayores que nació justamente de una solicitud de buscar un producto que pudiera ayudar a los adultos mayores cuando salieran a la calle. En caso de pérdida, de algún accidente, ellos pudieran tener algún mecanismo para poder conocer sus datos médicos, datos de contacto, etc. Y creamos una pulsera, ahora ya estamos desarrollando la 2.0, que bueno, ha tenido bastante éxito acá en Tarapacá, hemos entregado más de 20.000 pulseras, y en Arica, Parinacota también llevamos hacia las 40.000, y nos han contactado de todo Chile. O sea, estamos entregando a Santa Bárbara, cerca de Los Ángeles, nos han contactado de Temuco, de Los Ángeles, de La Serena, de Coyhaique. Así que ha sido una solución tecnológica para el adulto mayor bien interesante, sobre todo porque también es un producto simple de usar para ellos y bueno, y lo hemos levantado con fondos públicos, así que también le ha salido gratis a los adultos mayores. Bueno, ahí están nuestros datos de contacto. Como bien decía Carlos, nosotros partimos en la ciudad de Temuco el año 2015, pero ya desde el año 2017 que empezamos a venir a trabajar a Iquique. Nos ganamos un par de licitaciones ahí con el gobierno regional. Y ya desde el 2021 tomamos la decisión de trasladarnos a la ciudad de Iquique y instalar la casa matriz acá. Hoy en día, además, tenemos una sucursal en la ciudad de Arica, ya que tenemos clientes tanto de acá, de Tarapacá, como clientes también en Arica, Parinacota. Y bueno, lo que nos convoca. ¿Qué es la ciberseguridad? En palabras simples, es la monitorización de tanto de computadores, servidores, redes, estar siempre revisando y tener las herramientas, los elementos para evitar ser hackeados, que es la palabra, para evitar que nos dañen nuestros equipos informáticos, ¿ya? Equipos que pueden no solamente dañar el hardware, sino que también nuestro software, como es, por ejemplo, temas de remuneraciones, libros de remuneraciones, programas que tengamos ahí, fotos, documentos. Y para las empresas en general no solamente es la información, no solamente es la tecnología informática, también está la tecnología de los procesos con lo que las empresas cuentan para poder llevar adelante sus productos, ¿ya? Muchos procesos trabajan con ciertos PLC y hoy en día los hackers están apuntando hacia esa área, hacia la parte más operativa de la empresa. Entonces es bueno saber, reconocer y tomar las medidas. Quizás esto no es tan popular, se conocen más las grandes empresas cuando caen. Hace poco fue el Ejército de Chile. Acá en la zona tuvimos hace un poco más de un mes al alcalde de Huara que estaba dando su cuenta pública y lo intervinieron. Entonces, de a poco se van haciendo conocer cosas y bueno, qué mejor que las empresas que son partners de ese ingenio les van a comentar, les van a mostrar algunos ejemplos para que ustedes puedan concientizarse y saber que esto le puede pasar a cualquier persona. Quienes nos van a acompañar son las empresas Checkpoint y eVirtus. Ambas tienen vasta experiencia en temas de ciberseguridad, así que ahí les van a comentar y van a poder sacar todas las dudas que tienen con ellos. Así que eso, muchas gracias y sigan atentos a esta conferencia. Gracias, Carlos. Y un dato que podemos tener, 9 de cada 10 empresas son atacadas.
No quiero sembrar el pánico, pero es una realidad. Todos de una u otra forma estamos expuestos a un ataque, en nuestro teléfono, con nuestro computador, en la casa, en la empresa, donde sea. Y es ahí donde nosotros queremos dar un poquito a conocer el cómo poder soslayar todas estas temáticas. Ya todos tenemos una vasta experiencia en todo lo que es redes, en ciberseguridad, en tecnología en particular, y queremos que cuenten con nosotros para poder subsanar esas dudas que puedan tener. Ya, vamos a ir entrando en materia. Tal como decía Carlos, hay dos empresas que están trabajando con Isoingenio, que van a ser partner, que es Checkpoint, una empresa de una historia increíble en lo que es la seguridad. Durante muchos años fue la empresa vanguardista en todo lo que fue la ciberseguridad de la banca y siguen estando siempre en lo top de línea. Así que tenemos muchas cosas y conocimiento que hacer ahí. Y también tenemos la empresa que es Virtus, una empresa consultora de tecnología con muchos servicios en ciberseguridad, con una vasta experiencia a través de uno de sus CISOs, que es Héctor, y que la verdad es para sacarle un provecho increíble por todo el conocimiento en ciberseguridad y su vasta trayectoria, más de 20, 25, 30 años, si no mal recuerdo, que tiene en lo que es materia de seguridad. Y en todo lo que esa seguridad ha ido cambiando y dándose a conocer dentro de todo este periodo de tiempo. Así que bueno, vamos a partir con Checkpoint en nuestra primera charla que tenemos y vamos a dejar ahora a don Juan Zambrano, quien va a darnos esta charla. Sí, ya se está viendo. Bueno, espero que tengan un muy buen día. Mi nombre es Juan Zambrano, soy Security Engineer de Checkpoint. Le vamos a estar conversando un poquitito sobre quién es Checkpoint. Vamos a hablar un poco sobre, en general, sobre ciberseguridad, sobre casos que han ocurrido a nivel mundial. Ramón Seguí es mi colega que también de Checkpoint. Ambos representamos a la marca, al fabricante aquí en Chile. Yo soy el ingeniero, Ramón está encargado de las cuentas, normalmente atendemos a las distintas compañías. Y como les comentaba, en este caso lo que vamos a hacer es conversarle un poco sobre en general los ataques que hemos visto a nivel mundial. Y luego yo le voy a estar conversando un poco sobre cosas puntuales relacionadas a Chile, para que ustedes tengan unos datos importantes sobre cómo ocurren los ciberataques en Chile, cómo se ve Chile respecto a los ciberdelincuentes, qué visión tienen de nosotros, ¿ok? Así que la agenda que nosotros tenemos preparada para hoy es lo que ustedes ven acá. Primero vamos a hablar un poco sobre ciberseguridad en general, vamos a hablarle un poco sobre la amenaza en Chile, vamos a estar conversando sobre estadística a nivel mundial, cuáles son las amenazas más comunes para que ustedes igual consideren cómo protegerse. Vamos a estar hablando sobre cuáles fueron los ataques de acceso inicial, es decir, cómo estas empresas fueron atacadas, qué fueron lo que utilizaron estos ciberdelincuentes para entrar a esta empresa y aprovecharse de su información o del robo, etcétera. Y finalmente, estas amenazas, cómo se ven reflejadas en Chile. También vamos a terminar la presentación con algunas recomendaciones que podrían ser importantes para ustedes protegerse. Y obviamente, como empresa de ciberseguridad, los dejamos invitados a que igual nos contacten. Al final de la presentación están nuestros datos, así que nos pueden mandar un correo, podemos conversar. Igual ahora al finalizar la sesión, si quieren, conversamos un poco más en detalle. La presentación tiene un foco más de que ustedes conozcan un poco sobre ciberseguridad más que de nuestros productos, así que si quieren aprender sobre nuestros productos, sin ninguna duda los vamos a dejar invitados para que también tengan esa oportunidad de conocernos. Así que, bueno, dando una pequeña introducción antes de darle el paso a Ramón, lo que estamos viendo acá es cómo nosotros en Checkpoint vemos Internet en general. Nosotros a nivel mundial vemos alrededor del 30 al 40% de Internet, vemos todo el tráfico, vemos todos los ataques, vemos cómo interactúan las redes a nivel mundial. Somos una empresa que tiene más de 30 años en el mercado, por eso que tenemos gran visibilidad de Internet en general. Y lo que ustedes ven acá en nuestro mapa de ataques que se están viendo en tiempo real, es decir, cómo los distintos atacantes que están posicionados a nivel mundial se atacan entre ellos, entre distintos países, a distintas compañías. Abajo en los colores ustedes pueden ver que aparecen unas nomenclaturas como malware, aparecen nomenclaturas como phishing, exploit. Son cosas que vamos a estar conversando el día de hoy. Esto lo pueden ver en cualquier momento, lo buscan en internet, Cyber Threat Map, y lo pueden ver, visualizar en cualquier momento y pueden ver cómo se están comportando los ataques, cómo está Chile posicionado en esta ubicación de los distintos ataques. Todo desde nuestra nube, ThreatCloud, ahí, que es nuestra inteligencia artificial dedicada a analizar estos ciberataques. Así que esto, lo que estamos viendo acá, es lo que nosotros vamos a estar hablando un poco sobre estadísticas. Así que, bueno, para iniciar, dejo a Ramón para que le haga una pequeña introducción a los ciberataques.
Hola, hola, buenos días. Principalmente para empezar un poco el contexto de Checkpoint, aquí tenemos un poco una slide, no quiero darle a eso porque no es el contexto acá es darles cómo está la tendencia en ciberseguridad, cuáles son los ataques más recurrentes que nosotros estamos viendo y cómo podemos ayudarlos a resolverlo. En particular, ¿quién es Checkpoint? Es una empresa de origen israelí, ¿ya? Y que tiene gran parte del ecosistema de empresas de innovación que tienen origen en Israel han sido bajo el alero de Checkpoint. Muchas de las empresas que están acá, algunas las pueden conocer o no, sí son parte del ecosistema y han nacido bajo eso, ¿ya? Entonces, para que tengan esa visión de quién es Checkpoint, fuimos los precursores en la creación de firewall, en la forma que los firewall trabajan actualmente, lo creó Checkpoint y actualmente lo utilizan todas las marcas que están reconocidas en el mercado. Entonces, ¿cómo está la ciberseguridad hoy día? Tenemos ya un ambiente donde la inteligencia artificial ha permeado todos los negocios, toda la forma como nosotros hacemos negocios ya tienen componentes de machine learning, de inteligencia artificial y para un uso productivo y que nos ayudan a hacer la vida mucho más sencilla. Hemos probado cómo ChatGPT nos puede ayudar a generar contenido de calidad y en forma muy rápida y eficiente. Pero así también los atacantes lo han utilizado. Ya han utilizado esas formas de hacer ataques de manera de ellos mismos hacer su ataque más eficiente, más específico y mucho más dedicado, ¿ya? ¿Y qué estamos viendo también? Que nosotros hemos crecido como personas digitales. Las estadísticas dicen principalmente que tenemos entre 8 a 13 dispositivos cada uno a nivel mundial. Y decimos, puede ser mucho, poco, no, pero en realidad si contamos cuántos dispositivos tenemos, contando los del trabajo, los personales, los dispositivos IoT que tenemos en nuestras casas, que tenemos en nuestra empresa, desde la impresora hasta un Smart TV. Todos esos dispositivos son posibles candidatos a un ataque. Entonces es importante que también tengamos ese escenario para poder protegerlo. Ahora, todos los años que pasa, vemos que estas estadísticas siguen y crecen. Cada año los ataques que reciben las empresas y de cualquier rubro y de cualquier tipo de tamaño, mediana, pequeña o grande, tenemos un aumento del 38% de ataque a empresa y ataques de cercano a los 1.200 ataques por semana. Eso es bastante. Ustedes dicen, claro, pero esos ataques se materializan, no se materializan. Bueno, eso es algo que vamos a ver después con Juan. Pero en particular hay que tener que sí somos atacados. Que no tengamos visibilidad no significa que no nos pueda pasar, ¿ya? Y ahí hay cosas que, insisto, no es por asustar, pero es para que tengamos conciencia cuáles son los vectores de ataque que los ciberdelincuentes utilizan en forma recurrente para poder lograr un objetivo, que por lo general es bajar la operación, es generar un ransomware, una recompensa en cuanto si yo puedo capturar los datos de una empresa o de algún particular y lograr un beneficio económico para eso. ¿Qué yo recomiendo en caso de eso? Después vamos a hablar, no paguen un ransomware, ¿ya? Mejor tomemos las medidas preventivas antes. Y esto es interesante también porque el World Economic Forum todos los años viene señalando, el World Economic Forum siempre señala que los ciberataques como uno de los grandes riesgos de la humanidad. Los deja al lado con las pandemias. Y esto es lo que planteó últimamente, que ya viene o está pronosticando que en algún momento vamos a tener un riesgo potencial de una ciberpandemia por algo que nos va a afectar globalmente. A lo mejor vamos a tener, como que pasó con Estados Unidos, Colonial Pipeline, que pararon la operación de gas de toda la costa este. Y eso dejar sin gas natural algo similar a lo que sería Chile. Imagínense lo mismo pasara con el sistema interconectado central del sector eléctrico. ¿Podría quedar Chile sin energía? Claro, es una realidad y tenemos que ver cómo son las formas de cómo podemos mitigar eso. Y para dar el contexto, Juanito va con mayor detalle. Ya, perfecto. Bueno, como les comentaba en un principio, nuestra intención es que igual se lleven algo de estadística, de información de nosotros como Checkpoint, relacionado directamente a Chile. Entonces, la primera pregunta que me gustaría transmitirle a ustedes es cómo son las amenazas en Chile, entender cómo está posicionado Chile desde el punto de vista de los ciberdelincuentes, cómo lo ven. Lo que vemos acá en esta imagen son un periodo de los últimos 6 meses de ciberataques a nivel mundial, lo que ven en la línea azul, y cómo está Chile posicionado versus esos ataques. Por semana, cada semana, una empresa en Chile está en promedio de los 1.150, 1.200 ataques semanales. Si ustedes se fijan también,
en la línea, durante abril, nosotros como Chile pasamos el promedio. Anteriormente estábamos en el promedio, éramos un país común y corriente para atacar, pero desde abril en adelante nos volvimos un país que es mucho más atractivo para los ciberdelincuentes. Esto ha sucedido porque probablemente ustedes ya han escuchado que han habido empresas en Chile que han sido... que los ciberatacantes se han aprovechado, existe banca que se ha visto afectada, existe empresas públicas, existe información donde los ciberdelincuentes las están robando, la están publicando, están cobrando por ella y probablemente también hayas escuchado el concepto de ransomware. Entonces, el primer punto es que desde abril en Chile somos uno de los países más atacados a nivel mundial. Ese es uno de los puntos. El segundo de los puntos, o la segunda pregunta que me gustaría poder transmitirles, ¿cuáles son las industrias más atacadas a nivel mundial? A veces uno se pregunta si yo trabajo en el área educacional, si yo trabajo en un hospital, o si yo trabajo en un área minera, etc. Quisiera saber cómo estoy posicionado a nivel mundial, si es que los ciberdelincuentes les gustaría atacarme o no. Lo que vemos acá son las distintas industrias, donde nosotros hicimos un estudio el año pasado, y lo que detectamos es que, comparado al año pasado, el año 2021 con el 2022, a pesar de que los ataques van aumentando, cada industria se ve de forma distinta. Lo que vemos es que las áreas o las industrias más atacadas son el área de investigación y el área industrial, seguida por los sistemas de gobierno o militares, luego vienen la industria asociada a la salud y finalmente ya sistemas de comunicaciones, proveedores de servicios de internet, etc. Entonces, el segundo punto es que los gobiernos son altamente atacados en general, y todas las empresas en general, como ustedes ven, son atacadas y siempre van aumentando los ataques. En el costado derecho ustedes pueden ver que dicen 25%, 41%, Ramón ya lo dijo. El año pasado los ataques tenían un número, este año aumentaron un 38% en todas las industrias. Así que si ustedes están posicionados o trabajan con alguna de estas empresas, pueden ser parte de ese ciberataque y pueden afectar sus sistemas, y en general hay que tener los resguardos para eso. Ahora, estas amenazas que atacaron estas industrias, normalmente nosotros vemos que están asociadas a todos estos puntos, a estos ciberamenazas. Ramón ya lo comentó en un principio, quizá lo habían escuchado anteriormente. El primer punto es el ransomware. Si anteriormente no habían tenido la oportunidad de conocer qué es un ransomware, mi intención en esta ocasión es poder explicarle un poquitito qué es un ransomware, qué es un phishing, qué es el robo de credenciales y qué son las vulnerabilidades. El primer punto de ransomware es un ciberatacante, o es una amenaza directamente que afecta la información, que afecta los datos, puede ser de un teléfono, puede ser de un computador, puede ser de cualquier sistema que tenga información, donde el ciberatacante lo que hace es que daña esa información. Lo que logra el ciberatacante es que la información la cifra y ya uno como usuario no tiene acceso a la información. Normalmente vemos puros iconos que están con una extensión que uno no sabe qué sucede en el computador. Muchas veces cuando el ciberatacante toma acceso a tu computador y cifra esta información, luego tú ya no lo puedes utilizar. Y eso primero genera un problema de disponibilidad de tu trabajo. Tú ya no puedes trabajar porque tuviste un ataque en tu computador con tu información. Segundo, a veces las empresas se ven atacadas bajo este ciberamenaza con información que es crítica para ellos. Por ejemplo, servidores que se utilizan para trabajar en la compañía. Por lo tanto, cuando se ven afectados a esto, el atacante lo que hace dice, ok, esta empresa no puede trabajar, pierde la disponibilidad y yo le voy a cobrar. Lo que voy a decir es que voy a exigir un rescate por esta información. Es ahí donde mi colega Ramón decía, no paguen. Es decir, si el ciberatacante les pide una recompensa para recuperar esta información, nuestro objetivo es que nosotros recuperemos la información o realicemos la prevención de esta amenaza, más que tener que pagarle a un ciberdelincuente para que me descifre la información y pueda seguir operando. Ese es uno de los puntos, el más crítico en Chile y uno a nivel mundial que hemos visto. Y finalmente, ¿qué hacer bajo esta amenaza? Ahí les voy a explicar lo que hacen estas empresas más grandes, pero finalmente busquemos prevenir y que esto no pase. Por último, bueno, los siguientes puntos son phishing. El phishing es el típico correo que me llega, a veces llega por WhatsApp, es con una URL, a veces llega por mensaje de texto, donde lo que buscan es buscar que una persona caiga, tratando de, finalmente, al darle clic a este enlace, robar información, robar tarjetas de crédito, robar acceso a alguna cuenta. Eso es lo que buscan los ciberatacantes con los phishing. El tercer punto es el compromiso de credenciales, que también es una amenaza súper latente, donde uno a veces ingresa las credenciales en un sitio que es falso o un sitio que uno conoce que es seguro. Hablemos cualquier empresa que uno ya haya creado una cuenta. Esa credencial muchas veces la utilizamos en una, en dos o en tres cuentas de Facebook, de Twitter o de la compañía, y basta con que hay una brecha de seguridad en una, los ciberatacantes tienen esas credenciales en una base de datos
y la prueban en las otras cuentas. Y es así como esa exposición de credenciales que ocurrió en una compañía termina afectando las cuentas de las otras, ya sea cuentas de la compañía, cuentas VPN, cuentas públicas, etc. Y el tercer punto son las vulnerabilidades. Normalmente las empresas tienen vulnerabilidades en sus sistemas. Nuestro objetivo siempre como Checkpoint es apoyarlo para que no existan esas vulnerabilidades y parcharlas. Estas son las 4 amenazas que vemos principalmente: el ransomware, el phishing, el robo de credenciales y las vulnerabilidades. Eso se los comentaba porque aquí tengo un siguiente punto de cómo estas empresas se vieron afectadas durante el 2022. Las estadísticas que vemos acá es como nosotros como Checkpoint a nivel mundial hemos atendido los ciberincidentes de estos clientes y hemos visto que el 49% de estos incidentes durante el año 2022 fueron 49% relacionados a ransomware. Por lo tanto, el ransomware es uno de los ciberamenazas más importantes durante el año pasado y probablemente este año también. En Chile ya sufrimos también varios de estos ataques, así que es la primera reflexión que yo les llevo a ustedes, es que cómo me prevengo frente al ransomware. El segundo punto, que es con 11%, son el compromiso de correo. Es decir, el phishing es uno de los componentes que se utiliza para poder desplegar un ataque. Por lo tanto, el phishing es el segundo punto que uno tiene que considerar como importante amenaza en Chile y en general a nivel mundial. Y después ya viene lo que sería un compromiso de los servidores, que a veces montamos sistemas y que los ciberatacantes se aprovechan de esta vulnerabilidad. Son las amenazas que les comentaba en un principio. Ahora, ¿por qué es importante estas amenazas? A nivel mundial nosotros hemos visto casos súper importantes que afectan no solamente a la compañía, sino que afectan la vida de las personas. Aquí tenemos 3 casos principales. El primero es un ransomware. Recuerden ese ataque que cifraba la información y no permitía trabajar en una empresa de gas natural en Estados Unidos, donde lo que lograron los ciberatacantes es que al acceder y cifrar la información, la empresa dijo, ok, yo no quiero que me cifren más computadores, más servidores, apaguemos todo. Eso es lo primero que ocurre cuando hay un ransomware. En una empresa de gas natural lo que afectó en Estados Unidos fue que dejó 2 días sin trabajo o 2 días sin operación a la compañía, afectando la vida de muchas personas en Estados Unidos. El segundo punto, el segundo ataque que conocemos también, es un ataque a los sistemas SCADA en Ucrania. En Ucrania existe una ciudad de alrededor de 1.4 millones de personas que viven ahí. La empresa encargada de electricidad sufrió un ciberataque y durante ese ciberataque los atacantes tuvieron acceso a los sistemas y empezaron a hacer cambios que no deberían, dejando 1.4 millones de personas sin electricidad durante todo un día. Por lo tanto, ese es otro caso que podría afectar la vida de nosotros. Ya no somos una empresa, pero sí nos afecta a nosotros como personas que vivimos en un país, y en este caso Ucrania. El ataque de Ucrania fue con un contexto distinto al primero. El primero tenía la idea de poder robar información y al mismo tiempo pedir un rescate. El segundo es un ciberataque con objetivo político. Es decir, querían bajar un país desde el lado de Rusia, que ustedes ya conocen en la actualidad. Esto pasó en el 2015, pero en la actualidad ya sabemos el conflicto entre Rusia y Ucrania. Entonces, en ese tiempo, Rusia atacó el país ucraniano y finalmente logró dejar el país con 1.4 millones de personas sin electricidad. Y el último tiene relación con una compañía en Kansas, Estados Unidos también, donde esta empresa se dedica al rubro del agua, donde directamente son los encargados de hacer el tratamiento de la agua potable en el país. Estos atacantes lo que hicieron fue lograr acceso a los sistemas industriales, pudiendo modificar cómo se maneja el agua, cómo se limpia el agua, cómo se trata. Uno entenderá que si estos ciberatacantes logran acceso a esto, modifican ciertos parámetros, podrían agregarle más cloro, podrían agregarle cosas que no deberían y finalmente podrían afectar la vida de las personas. Entonces, acá tenemos tres ejemplos que finalmente uno dice, un ciberataque afecta solamente a un computador o a un servidor. No, directamente puede afectar la vida de las personas, pueden morir personas directamente por un ciberataque. Pueden perder la vida, ya sea porque son dependientes del sistema eléctrico, porque bebemos agua directamente, porque es algo natural, o directamente podrían generar incluso explosiones, porque trabajar con gas natural significa algo crítico también, que si no se trabaja de forma correcta, puede generar incidentes súper importantes. Entonces, finalmente, para mí también es importante que les recomiende esto de los ransomware. Los ransomware no solamente afectan al computador o el robo de información, tienen varios objetivos. Uno es financiero, otro es el espionaje o el robo de información. El tercero tiene un objetivo ya de afectar, de generar terror, de generar una influencia política, como el que comentamos recién de Ucrania, o directamente esto también se vende en Internet para poder robar información y cobrar por ella. Es como la forma de los ciberatacantes aprovechan esto para vivir de esto. Robar información, ganar dinero. Ahora, finalmente,
Independiente de la industria, del agua, electricidad, del transporte, etcétera, la industria donde ustedes trabajen, sí o sí van a necesitar trabajar con sistemas electrónicos, van a trabajar con internet, van a trabajar con computadores, y es importante que ustedes sepan de que pueden verse afectados, y si necesitan apoyo en ese sentido, nosotros también como Checkpoint o iVirtu los puede apoyar en ese camino. Y por último, ¿qué hay de amenaza en Chile? Una organización en Chile está siendo atacada 1.212 veces por semana en el último periodo. Tenemos un malware que lo hemos visto comúnmente en varias empresas que lo está atacando, si quieren después lo podemos conversar, es Qbot. También sacamos como estadísticas que muchos de estos atacantes lo que buscan es robar información, robar tarjetas de crédito, robar información sobre quienes son parte de la empresa para luego aprovecharse de mandar cosas por WhatsApp, a través de phishing, por correo, etc. Y eso lo utilizan a través de un malware llamado RAT, llamando CryptoMiner, Botnet, etc., Emotet, que son los malware que hemos visto que han estado ocurriendo en el último periodo en estas compañías en Chile. Y por último, el 62% de las organizaciones en Chile han sufrido algún ataque o tienen una exposición de acceso remoto, o que nosotros le llamamos ejecución remota de código, donde finalmente nosotros, si tenemos expuesto un sistema, podemos aprovecharnos de ese sistema porque tiene una vulnerabilidad. El 62% de las empresas en Chile que nosotros estamos monitoreando ha tenido en algún momento un acceso remoto por un atacante. Por lo tanto, es importante también considerar eso, que somos uno de los países que en Chile que siempre está teniendo vulnerabilidad y que un ciberatacante podría aprovecharlo, podría controlar el acceso y podría generar lo que quisiera dentro de la empresa. Por eso, como Checkpoint, nosotros los apoyamos en eso para que no sufran ese tipo de ataques. Y finalmente, aquí vienen las conclusiones o recomendaciones que yo les podría dejar en relación al ransomware y al phishing. El primero, en el ransomware, si ustedes trabajan en una compañía y quieren prevenir este ciberataque, lo primero es tener copias de seguridad. Si usted trabaja, incluso en mi caso, que yo también trabajo con información personal mía, un respaldo en la nube, un respaldo en un sistema que ustedes definan, es importante porque si directamente le roba la información o falla mi computador, siempre puedo tener un respaldo para poder trabajarlo y recuperar esta información. El segundo, el entrenamiento a los usuarios respecto a las credenciales. Normalmente vemos que los usuarios, como les comentaba, ocupan la misma credencial para todo. Es importante tener conciencia de que la credencial sea segura, que no se escriba en el escritorio, que no se deje en el teléfono anotada, porque basta con que una credencial ya tenga una brecha, afecta a todas las cuentas en nuestros sistemas. El segundo son los parches actualizados. Hemos visto que gran parte de los ciberatacantes utilizan los sistemas que no están actualizados y que tienen estas brechas. Si quieren protegerse, también nosotros, además de sugerirle actualizar, nosotros tenemos sistemas que parchan virtualmente sus sistemas para que si hay un ciberatacante que quiera aprovecharse de esto, ustedes ya tienen el sistema parchado por nuestras soluciones. ¿Cómo prevenir el phishing? El segundo punto. El phishing normalmente llega por correo, pero también puede llegar por WhatsApp o por SMS. Lo importante es que uno lo lea, entienda qué es lo que dice y muchas veces se van a dar cuenta que el atacante es de otro país, utiliza una traducción directa, por lo tanto ahí uno se da cuenta de que esto es una traducción y no alguien real escribiendo un correo. Ese es uno de los puntos principales como uno se da cuenta. En mi caso yo también lo uso. Luego, si un correo me llega y me pide credenciales o resetear la contraseña, siempre tengo que dudar de eso. ¿Realmente yo pedí que me mandaran este link reseteando la contraseña o su contraseña debe cambiarse en los próximos días? Yo realmente sé que esta empresa me está mandando el correo a mí para resetear esta contraseña. Son cosas que yo tengo que ir chequeando. A veces uno se da cuenta porque nunca pidió resetear la contraseña y te llega este correo y probablemente sea un phishing. Por último, si... estos tipos de ataques los vemos comúnmente en las compañías, en las empresas. Afectan normalmente a personas de la compañía que son críticas, por ejemplo, el gerente o el encargado de los pagos, etc. Estas personas que son críticas en la empresa son las que reciben más estos ciberataques. Por lo tanto, estas personas son las críticas que tenemos que concientizar. Y obviamente nosotros como Checkpoint también tenemos soluciones para prevenir el phishing, así que si les gustaría conocer cómo nosotros los protegemos, también los dejamos invitados a esto. Así que bueno, para finalizar, yo estoy muy contento de poder estar acá, poder conversarles sobre esto. Nuevamente tenemos todo el espacio para que podamos conversar, al final hay unos enlaces para que puedan conversar con nosotros. Y bueno, dejo a Ramón también para que aproveche de finalizar la presentación. Gracias. Sumándome a las palabras de Juan, en realidad, tener una estrategia de seguridad es muy importante. Siempre es importante nosotros tener un control, tener una estrategia. Pero eso no es suficiente si estos controles no los cuidamos. Y este tipo de cosas nos puede pasar. Podemos tener un plan, podemos comprar la mejor tecnología, pero si no sabemos administrarla y llevarla a cabo y
y tener los controles bien alineados para mi realidad, de verdad podemos estar gastando mucha plata y seguir siendo víctimas, ¿ya? Este mensaje que vemos de Mike Tyson a nosotros no hace mucho sentido porque aún así vemos que muchas empresas siguen con estrategias de ciberseguridad que no son suficientes o no tienen los controles bien cubiertos, ¿ya? ¿Qué tenemos? Y para terminar un poco de Checkpoint, nosotros tenemos más de 30 años, como le contaba, somos los creadores del protocolo que se ocupa actualmente en la detección de firewall, pero no solo cubrimos la red como perímetro, sino que también protegemos el endpoint y el correo. ¿Y por qué es importante empezar con una estrategia sobre el usuario y el punto final, el correo o su PC? Porque nos seguimos dando cuenta que la mayor cantidad de ataques siguen llegando por estos medios, siguen siendo el usuario, seguimos siendo nosotros los más vulnerables. Y ahí es donde Juan también decía, una concientización de empresas. Puede ser algo didáctico que ustedes mismos hagan en virtud de recursos humanos, algo. Pruebas de phishing, existen herramientas gratuitas y de pago que les permiten a ustedes probar cómo está el nivel de seguridad de sus usuarios y ponerlo a prueba. Pongan atención, cuando un phishing entra a una organización, y a mí me pasó en el trabajo anterior que estaba, no en Checkpoint, me llegó un correo del gerente que me decía en inglés, y yo no lo encontré raro porque vive en Miami, me decía, ¿está disponible en inglés? Y yo le contesté. Y acto seguido, como me decía Juan, esto es reconocer los patrones. Me manda un texto que se notaba que la tipografía era distinta y que ya estaba hecho en español muy rápido. Y me dijo, necesito tarjetas de Google que me mande rápido porque necesito regalar a clientes, etc. Y ahí me di cuenta que efectivamente era un ataque, pero caí, respondí al primer correo. Entonces los atacantes están tan listos, preparados para que, como se llama phishing, esto igual que las cartas que teníamos cuando chicos, las cadenas que mandaban, es lo mismo. Van a mandar miles, pero que caigan 3 o 4 para él ya ganancia. Entonces están así todo el rato los ciberdelincuentes atentos a cualquier error de nosotros, ¿ya? Como le contaba, tenemos protección de endpoint, las mejores soluciones. Y lo otro, que resolvimos con esta solución el problema de ransomware, ¿ya? Y evitar que sus archivos se cifren, ¿ya? Protección para los dispositivos móviles, el smishing también, cuando a ustedes le llegan, se ha ganado un crédito o está postulado el crédito, por favor, entra al vínculo y uno se da cuenta que el vínculo dice Banco Estado, pero ninguno de los campos de la URL dice Banco Estado. Entonces, fácil determinarlo. Pero de todas maneras tenemos que tener esta conciencia de ciberseguridad. Ya la nube es algo que a lo mejor, si van a explorar o no, es interesante que todos los desarrollos que tengan en nube, en algún tipo de AWS, Azure, etcétera, también piensen en la seguridad. La nube no es intrínsecamente segura. La nube tiene sus soluciones, los proveedores de nube tienen sus productos de seguridad, pero es un add-on y ellos no se hacen cargo de los datos que ustedes suban a la nube. Y con eso, le dejo también aquí un QR en caso de que quieran escanearlo y poder contactarnos a nosotros, hablar de temas de ciberseguridad. Para nosotros esto es lo que hacemos, es lo que nos gusta y por favor utilicen ese conocimiento que tenemos. Muchas gracias. Gracias Juan por la presentación. Dejo aquí a Carlos para que continúe. Oye, un poquito de consultas, dudas que tengan, muchachos, si quieren hacer, ningún problema. ¿Ah? Como deseen. Si quieren conversamos después también. Sí, es más que nada porque se habla del tema de la cyber o ciberseguridad a nivel global. Pero hay un punto que como región igual nos afecta. Entonces hay algunos indicadores que nos puedan compartir ustedes en donde nos digan, no sé, pues en el área de la salud, en el área de educación, aterrizarlo un poco a lo que es la región. Toda la información que le mostramos acá es pública. Todos los años nosotros liberamos un informe de ciberamenazas, así que ahí está, lo podemos compartir y nuevamente es público, pero ahí lo conversamos después o lo podemos dejar al final. Y si no si lo quieren buscar, buscan Checkpoint, informe ciberamenazas y lo van a encontrar año a año. Son súper utilizados en general por las compañías para transmitir cómo está Internet. Y nuestro equipo de investigación es uno de los más importantes a nivel mundial que saca estas estadísticas. Así que sí, la tenemos y sin ninguna duda lo podemos compartir. Y si necesitan un punto específico, por ejemplo, quieren hablar de ciberseguridad dentro de su compañía, nosotros directamente podemos sacar esa información sobre cómo está el rubro de la salud, cómo está el rubro X, lo podemos sacar en Chile. Así que ahí lo podemos sacar específicamente. ¿Okay? Quizás alguien más tenga alguna consulta que quisiera hacer. Igual los invito, cualquier duda que tengan, los pueden hacer. ¿Bien? ¿Sí? ¿Nadie? Bueno, muchas gracias.
Quizás como para que podamos entender un poquito también, cuando se habla a nivel de endpoint, todos quizás entendemos que puede ser un computador. Bueno, todos andamos con un computador en nuestra calle, siempre. Y ese es nuestro smartphone. Por ende, el principal objetivo de ataque que a veces se tiene es justamente atacar los teléfonos. Y mediante esa medida, si atacan un teléfono, tienen ya la información que tenemos dentro de nuestro teléfono y ese teléfono llegó a nuestra compañía y se conectó a la red Wi-Fi. Ya tienen toda una invasión interna dentro de lo que es la red corporativa o de la empresa en la cual estén. No vean la ciberseguridad como una cosa que se le va a afectar a una empresa gigante. No, es más simple. Es en tu casa. Todos tenemos trabajo híbrido, o es lo que más se ha hecho últimamente. Y la empresa dice, pero yo tengo una VPN, que se conecte mi colaborador de la casa y está seguro. Cuidado, la VPN es el medio de comunicación entre la casa y la empresa. Es un canal en la carretera. Pero los virus los estoy recibiendo en la casa y los estoy transmitiendo a la empresa. Entonces, ese paradigma que uno puede tener dentro de su mente del cómo se canalizan estas cosas, de la seguridad en particular, no tiene mucho que ver con la empresa netamente, tiene que ver con nuestro comportamiento. Acaban de decir, escaneen. No, lo pueden escanear, no hay problema. Pero nos falta el que va a un restaurante. Y si escanea acá tiene un 10% de descuento, un 20% de descuento. Escaneo. Y llegó eso al teléfono. Acabas de quedar vulnerable a algo. El aeropuerto. No tengo batería en el teléfono y justo hay tótem para cargar. Los tótems tienen puerto USB. ¿Cierto? Voy, me conecto al puerto USB confiando que está cargando. No hay un problema, está cargando el teléfono. Pero ¿alguien se ha preguntado si eso está intervenido por detrás o si llegó alguna persona que pudo haber hecho un puente del puerto USB y dejarlo conectado a otra plataforma? Bueno, así se dan muchos ataques también. En computadores, en teléfonos, en lo que sea. Tú te conectas a un pórtico de energía y no es un pórtico de energía, es para robarte información. En los juegos, donde exista algo, de un nexo que uno pueda tener un enganche con nuestra vida, digamos, sí, uno es vulnerable. No, eso ya, el bajar fuego es increíble. Le paso el celular a mi hijo, listo. Oye, mamá, ¿sabéis que necesito esto? Me estáis diciendo que con esto tengo el... Bájelo, pum, listo. Quedó abierto el teléfono. Lo otro, es súper simple lo estoy hablando, yo sé que va a venir Héctor y va a hablar de cosas mucho más, pero para aterrizar un poco. Tengo mi teléfono, smartphone y todo. ¿Alguno tiene puesto un antivirus en su smartphone? Entonces, es súper simple, cómo uno está vulnerable a cada instante. La ciberseguridad, vuelvo a reiterar, no es un concepto mayor que solo para las empresas, no. Va a afectar la empresa, tu empresa o donde tú estés trabajando por tu comportamiento y vas a estar vulnerable. Lo que más cuesta cambiar es la conciencia de las personas, es la concientización, el cómo uno opera, el cómo uno trabaja. Y uno súper... pro de no ir al cambio. A uno le cuesta hacer un cambio. Bueno, ahí es donde está la vulnerabilidad. Y eso es lo que aprovechan los ciberatacantes para poder ingresar información, para poder robar información. Y uno realmente dice, me quedé sin 10 pesos en la cuenta. No fueron 10 pesos, fueron 10 por 10 por 10 por 10 por 10. Así que eso, sigo sembrando el pánico, lo sé, pero es para que lo tengan presente. Las empresas son vulnerables, pero fíjense que no son simplemente vulnerables porque no tienen un firewall o porque no tienen un antivirus. Son vulnerables porque trabajan con personas. Y nosotros las personas tenemos comportamientos erráticos. Sea quien sea, vamos a estar expuestos a algún error. Ese es el error que aprovecha el ciberatacante. Ya, bueno, vamos a seguir y vamos a dejar a Héctor Rambuena de eVirtus y nos va a hablar un poquito más de todo el desarrollo de la ciberseguridad. Y oye, si tienen dudas, por favor, plantéenlas. El decir, chuta, es que no sé mucho. No, por favor, da lo mismo. Es súper atingente el que ustedes se puedan ir súper clarito, compartirlo al interior de la empresa, el cómo puedo desarrollarme mejor, qué puedo hacer. Salió el otro día en una conversación. Si hablamos de phishing, ¿cómo puedo yo asegurar que el correo que me está llegando sea seguro? Más allá de que uno, como dijeron el chiquillo,
pueda revisar si está bien escrito, si tiene alguna falta de ortografía, el concepto. Bueno, hay herramientas también que te ayudan a poder escanear el correo. Están plataformas para poder hacer eso. Eso también se puede ir regularizando y poder ayudar al comportamiento de las personas. Todo se puede hacer. Dígame. Nosotros tenemos una OTEC, nosotros somos de Orbe Capacitaciones, entonces a nosotros nos llega mucho información que si nos quiere que nosotros compremos una base de datos, digamos, con, no sé, 140 empresas en el holding, ciento y tantas empresas en otro lado, una millonada de empresas. Nunca le he hecho caso en realidad a eso porque encuentro que no es conveniente para nosotros tomarla, pero eso, si en caso que tú la llegaras a tomar, ¿tiene alguna sanción de por medio de? Correcto. Ya, muchas gracias. Hola. Oye, buenos días. La verdad que me llamó la atención este seminario, charla, porque desde el año pasado, desde octubre, los datos de nuestra empresa fueron tomados para estafar a 1, 2, 3, hoy día van más de 700 personas, donde nuestros datos han sido dados, datos reales de nuestra empresa, para que la gente le están comprando cosas a través de nuestra empresa. Obviamente después, yo tomé en serio esto después que recién en enero, febrero ya empecé a recibir correos de las personas estafadas que de alguna manera averiguaron que los datos eran de nuestra empresa. Yo soy de una empresa inmobiliaria de acá de Iquique, Juan López Propiedades, que de un momento a otro, gracias a contenidos que está haciendo mi hijo, después de haber estado acá solamente en esta región, empezamos a llegar de Arica a Punta Arenas. Entre paréntesis, nos hicimos un poco famosillos desde el punto de vista del contenido que hizo específico para el tema inmobiliario. Y cuando lo tomé en serio, cuando me llamó la PDI. Hoy día estoy siendo investigado, tuve que dar todos mis datos bancarios, si realmente esas personas que se le está sacando, que en un momento son puras personas muy vulnerables, que de hecho sus cosas las están vendiendo a través de Yapo, grupos de Facebook, y se supone que Juan López Propiedades le está comprando esas cosas y le manda, y hay ahí una nebulosa que no entiendo mucho, que le explican a la gente que no le pudieron hacer la transferencia y que por favor ellos mismos metan sus datos y se autocompran, por decirlo de alguna manera, y después se dan cuenta que le han sacado 100.000 pesos. Si están vendiendo las cosas, lo más probable es que esta gente está pasando por un tema económico y una lata. Porque si bien a algunos le sacan 60, 70, también hemos tenido casos que le han sacado 400, 500, hasta 700.000 pesos, que es las cifras más altas que hemos visto. Y debido a todo esto, hoy día deben ser millones que le han sacado a esta gente, que no saben, son siempre nombres, finalmente todo esto caen en cuenta RUT, ¿ya? Toman los datos verdaderos, Juan López Propiedades, toda nuestra razón social, todas nuestras cuentas corrientes incluso, pero cuando le ponen el link es una cuenta RUT de alguien. Así que por eso estoy interesado en estar aquí. Tengo mi sistema 2.0, nos hackearon anteriormente porque tuve 15 años esa página web y todo, y obviamente nunca le hice mantenimiento a la página. O sea, yo me compré el auto y jamás le cambié aceite ni nada, porque no sabía. Segundo 2.0, también hice lo mismo. Lo hice hace 5 años, y hasta hace 5 meses atrás que contraté la
empresa que me está hoy día manteniendo la página no sabía que había que hacerle mantenimiento a la página. O sea, yo pensaba que estaba todo igual, todo bien porque todo funciona, vendemos, arrendamos y nuestro sistema funciona internamente. Pero para afuera en realidad somos sujetos de ser intervenidos, hackeados y lo que sea. Y por eso estoy acá en esta semana. Se los cuento porque hoy día estamos siendo investigados y por fortuna, obviamente en las cuentas no entra nada de esa gente, pero sí usan todos nuestros datos, los verdaderos. Víctima de fraude, creo que si no lo está haciendo, que también te quede tú por fraude. Sí, tiene que ser eso importante porque también te mueve la espalda, que no tiene nada que ver con él. Tenemos que poner un dato ahí también en la página web, está alerta. Correcto. Nosotros nos hicieron poner, digamos, y tuvimos que sacar aviso en el ¿Sí? diario, Sí. diarios nacionales Claro. y locales. Y dentro del contenido que está haciendo mi hijo, que nosotros no le compramos a la gente en realidad. Nosotros vendemos. Claro, compramos a proveedores de acá, no sé, la hoja, la tinta, la hoja, el lápiz, ese tipo de cosas, pero no andamos comprando juguetes, zapatillas, computadores, ¿qué es lo que compran? Sí. Esa forma de cambiar un poco el destinatario paga, porque ellos están comprometiéndose con tu nombre a comprar algo, ya, pero oye, que no pude comprarlo tú, págame acá. Eso se ve mucho con los phishing también. A lo mejor mucha también de la amenaza que pasan en la empresa y que puede tener un poquito de relación es el tema de cuando intervienen al financiero y le dicen, oye, págame la factura en esta otra cuenta, y él la conoce a la persona, no ve nada en particular y le paga. Y después cuando él, digamos, el mandante real viene, oye, todavía no me has pagado, pero sí te pagué. Eso similar está pasando y eso también va por el lado de la protección de tu canal de comunicación, el correo muy vulnerable, ¿ya? Y ese tipo de cosas, ya hay herramientas que la protegen, no solo nuestras, sino también en el ambiente que puedan proteger de eliminar ese tipo de correos maliciosos. Por el contenido, porque dicen que el dominio no es el que dice ser, etcétera. Hay muchos controles que pueden ser. El correo 1, en tu caso particular, también hay que ver el tema legal, que es el tema por el medio de la querella que estás teniendo, pero es el camino que hay. Y también interesante el tema de la página web, que tiene que estar actualizada. O sea, no una página que era saludable hace un año atrás, lo más probable es que ya sea vulnerable. Porque salió otra nueva versión, a todos les debe pasar que las páginas web también van quedando obsoletas porque ocupan un protocolo distinto. Y ahí está donde hay que hacer la actualización y tener en mano. Hay también herramientas para proteger el sitio web, porque lo más probable es que un sitio web mal desarrollado y tú por detrás tienes la base de datos, y si está mal cubierto, puedes dejar la base de datos expuesta completamente a cualquiera que tenga un poquito de conocimiento para poder explotarla. Conversemos después para ver cómo te podemos apoyar, a ver si darte luces, cómo seguir esa querella, porque ya está judicializado lo tuyo. Ya por lo menos que tenga los controles está bien. Ya, pero sí es un ejemplo de lo que los ciberdelincuentes, estos no son hackers, son ciberdelincuentes, gente que busca aprovecharse y tiene conocimiento en computación un poquito más allá. ¿Ya? Bueno, muy buenos días. Lamentablemente es un muy buen ejemplo lo que acabas de mencionar. Vamos a empezar con la presentación y vamos a tocar todos esos puntos que tú mencionaste, se van a ir tocando en la presentación. Nuestra empresa nace al alero de un holding que es 360, que está relacionado más de 30 años con el mundo minero. Se trabaja dando servicios, ¿no es cierto?, a lo que es minería. Y se decidió formar un área de ciberseguridad a la cual nosotros nos unimos, con una pequeña diferencia. Cuando se habla de ciberseguridad tradicional, nos preguntaron cómo se hace la ciberseguridad. Le comentamos cómo nosotros hacíamos los servicios, ya que, bueno, en mi caso ya llevo más de 25 años en la área, los otros trabajadores socios también. Una vez que les comentamos cómo se dan estos servicios tradicionales, nos dijeron, ya, no queremos hacer nada de eso. Entonces, la incógnita nuestra, ¿qué hacemos? ¿Por qué nace esto? La empresa 360 de los últimos años ha estado en los primeros lugares de las empresas de innovación. Entonces, aplican muchos conceptos o trabajos innovadores, como la inteligencia artificial en sus servicios. De hecho, dentro del holding hay una empresa que se dedica a eso, que es Exanalytics. Nosotros teníamos que ocupar o hacer cosas diferentes. Entonces, era difícil nuestra tarea. Bueno, de ahí salió
Hay un ejemplo acá que muestro de una empresa que se tuvo que spin-off, que salió de Virtus como tal, donde se dedica a hacer el producto que se llama CPT, Cyber Security Posture Tool, que lo que hace es se digitalizó un framework de ciberseguridad. ¿Por qué lo menciono? Un framework de ciberseguridad son buenas prácticas, donde una empresa lo debe tomar, analizar y ver, y en base a eso, él dice, ¿qué tengo que hacer? Esto, y lo implemento. Entonces ahí yo adopto un framework y estoy bien protegido. No sé si se han escuchado conceptos como NIST, el SIS Controls, ¿no es cierto? Mitre Attack, son frameworks que existen y que uno puede tomarlos y tratar de adoptarlos en la mayor medida para proteger. Pero en realidad véanlo como buenas prácticas. O sea, al verlos, al leerlos, le están diciendo qué deben hacer. Por ejemplo, SysControl, la versión 1 y 2 dice que deben tener un inventario de software y hardware. ¿Cómo pueden proteger lo que no saben que tienen? Entonces, primero tienen que llevar la gestión de inventario de su empresa, tienen todos los equipos al día, y no solamente tienen ese listado de equipos, está actualizado. Cuando alguien deja la empresa, se llevó el computador, lo dejó acá, tuvieron que formatearlo para entregárselo a otro empleado. Esos son procesos. O sea, tenemos que ver siempre las soluciones desde 3 puntos. Desde personas, procesos y tecnología. ¿Por qué es tan importante las personas? Como lo que todos mencionaban, de que el eslabón más débil en el ciberseguridad son las personas. Lamentablemente, uno mismo, que trabaja en ciberseguridad, a veces estoy tan apurado, cuando la premura nos toma y que un negocio se va a cerrar, y nos dicen, estamos navegando, y dicen, ¿quiere aceptar todas las condiciones de la cookie de esta página? Sí, ya, sigamos. Uno mismo comete esos errores. Entonces, los atacantes también se aprovechan de esa premura. Algo interesante acá, que después, conociendo esto, que va pegando directamente al ejemplo tuyo, disculpa, se desarrolló un programa, es un software, ¿no es cierto?, que está as a service, es la nube, donde se revisa las líneas de código de un programador. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se desarrolla el programa, inmediatamente él, cuando hace el enter para grabar o el commit, que se llama en programación, en estas páginas se analiza el código estático y se revisa si hay algún problema, ¿ya? Luego, una vez que se unen todos estos códigos y se genera la aplicación, se hace un análisis estático para saber si está funcionando bien. Y finalmente, ejecutamos un ethical hacking. El concepto de un ethical hacking es lo que hacen los ciberdelincuentes, pero obviamente, con el concepto de ethical es algo que es para probar si está bien. O sea, hacemos un ataque para poder defendernos. Lo que a tu página debería hacerse por lo menos una vez cada semestre es hacerle un análisis de ethical hacking. Entonces ahí él sabría si tiene alguna vulnerabilidad esta página, o este aplicativo, este sistema que está por debajo. ¿Ya? Esa es como primera medida. Estoy mencionando algunas, ¿qué otras? Lo segundo, hacer un análisis de vulnerabilidades. ¿Qué significa un análisis de vulnerabilidades? Ver todos los programas que están activos y saber si falta o si se ha descubierto en el mundo, ¿no es cierto?, alguna vulnerabilidad a ese sistema operativo, a un aplicativo, a Java, al explorador, etcétera. Son muchos programas porque el computador tiene un sistema operativo, es un programa. Pero dentro del sistema operativo hay muchos programas y cada uno de ellos puede llegar a tener vulnerabilidades y se publican, existen, se conocen. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos programas de análisis de vulnerabilidades o servicios que hacen estos análisis? Revisan si están con todos los últimos parches. Lo menciono porque después vamos a ver en ejemplos que se ha ocupado mucho. Ahí, como pueden ver, cuando hablamos de 500 certificaciones de ethical, estamos hablando que se han hecho 500 ethical hacking a aplicativos, ¿ya? Y en base a eso se puede tomar acciones correctivas, y de verdad que salen muchas. 100 millones de líneas de código analizadas, ¿no es cierto?, y la cantidad de proyectos definidos. Con respecto a esto, en la página, bueno, después ustedes pueden verlo en Strike One, está gratis la versión de SysControl versión 7, para que ustedes la puedan usar y tengan un primer acercamiento a saber qué es lo que es un framework o cómo puede adoptarlo, las medidas que debería tomar. O sea, recuerden que ahí nombra todas las cosas que ustedes deberían hacer bien. Es un manual de buenas prácticas. Bueno, como empresa, gracias a este concepto de innovación que nos puso el holding, hemos logrado unos premios bastante destacables. Por ejemplo, uno de nuestros ingenieros, que es ahora el gerente de ciberseguridad, lo premiaron porque descubrió más de 100 vulnerabilidades a la NASA. Está algo real. No es un ejemplo cuando uno dice que la NASA es lo último. Bueno, él descubrió vulnerabilidades en la NASA. Está líder número 1 en el CECIR de acá de nuestros vecinos de Bolivia,
¿no es cierto? El CECIR es el Centro de Respuesta ante Incidentes, como en Chile, ¿no es cierto? En todos los países hay uno, donde se preocupa de analizar todos los problemas que hay en ciberseguridad y publicarlo y para que toda la gente lo conozca y tome las precauciones. Y también en la última semana, no me acuerdo si la anterior o 2 semanas atrás, fue puesto en el Salón de la Fama en el CER de Europa. Así que hemos logrado, con algunas empresas nos han reconocido el hecho de usar sus tecnologías y emplearlas de buena medida. En fin, se hace harto en innovación. Todos hablaron del sembrar el terror. Yo, más que el terror, les voy a comentar qué es lo que se está haciendo realmente en lo que está ocurriendo. Pongo eso de defacement. ¿Qué era el defacement? Era lo más, para mí, lo más sencillo, o la parte buena de lo malo. Porque era cambiar una página, o lo que le pasó al alcalde Guara, que era su presentación, pero le pusieron algo que no correspondía, ¿no es cierto? Porque no hay otro incidente. ¿Qué pasó después? La gente, al tener estos conocimientos, porque los ciberdelincuentes o hackers, ¿no es cierto?, tienen conocimiento avanzado. ¿Qué es lo que empezaron a hacer? Sacar un provecho económico. Entonces ahora ya no es solamente hacer algo para que tú te veas mal y que podría afectar la imagen de la empresa, sino que finalmente hay un daño económico. Te roban dinero o te piden rescate o utilizan tus datos para hacer algún fraude. ¿Ya? Y para llegar a lo que no deberíamos haber llegado, pero que es real, también como lo mencionó nuestro amigo de Checkpoint, esos ataques a las empresas eléctricas de Rusia ya venían de años atrás. De años ya ellos empezaron a experimentar estos ataques y les funcionaron, cosa que ahora durante la guerra se ejecutaron. Es real. Ya no estamos hablando de ciencia ficción, no es una película, no es Star Wars, es algo real. Esto, para que ustedes lo vean, hace más de 15 años en Estados Unidos se viene trabajando la ciberguerra. Nosotros estamos muy atrasados, muy atrasados. Yo tuve contacto con las empresas, por estar por motivos laborales, con el encargado de defensa de la Casa Blanca, 15 años atrás, y ellos ya estaban tomando estas precauciones. La ciberguerra existe en Estados Unidos. De hecho, hay un cuerpo de la Fuerza Armada solamente para ciberguerra. O sea, como está la Armada, la Fuerza Aérea, ¿no es cierto?, el Ejército, allá tiene un cuerpo para la ciberguerra. Así que es algo real, es algo que nosotros no le hemos tomado el peso como tal a nivel Latinoamérica, pero sí es real. También lo mencionó nuestro amigo Checkpoint, que solamente no es el ataque a empresas del área de las tecnologías de la información o lo que uno conoce como las empresas comerciales, el retail, banco, finanzas, sino que ahora lo peor de todo es que se ha trasladado a las áreas operacionales, las OT. ¿Qué son las áreas operacionales? Son donde se realizan todos los procesos estos de producción, ¿no es cierto?, en las grandes mineras. Todos estos, los camiones que van a buscar el material cuando vuelven, los perforadores que sacan el material, cuando estoy produciendo el arroz, el azúcar, que hay bandas donde pasan productos y se va generando, etcétera. Bueno, esas áreas operacionales que es totalmente diferente, que hay, ¿no es cierto?, protocolos distintos. Cuando hablamos de Internet hablamos de TCP/IP. Cuando hablamos de redes industriales, ya son otros protocolos, Modbus, o alguien escucha por ahí la red SCADA. Para la automatización, ¿no es cierto?, aparecen otros aparatitos que nos van a controlar. Lamentablemente, estos ataques son más comunes, como ustedes pueden ver. ¿Cuál es la gravedad de esto? Es que acá no hay, aparte de haber daño económico, también puede haber daño de las personas. En el último tiempo, las empresas mineras han anunciado que la mayoría de las flotas de los camiones son autónomos, o sea, no van con un chofer. Las perforadoras no van con un chofer. No hay una persona haciendo la perforación, ¿no es cierto? Todo es autónomo. Entonces, imagínense que alguien tomara el control de comunicaciones de esos dispositivos. Toma uno de esos tremendos camiones y los estrella sobre un edificio. La cantidad de muertes es increíble. Y bueno, en la parte económica, dejar de trabajar un día en una minera son millones de dólares. ¿Bien? Lo más terrible, hospitales, también lo han hecho. O sea, el hacker ya no es ético. O sea, a él le interesa el dinero. O sea, pueden atacar la red de salud, lo hacen, lo han hecho, ¿cierto? Aquí en Chile, ya estamos con algunos ejemplos. Y lo menciono porque es público, ¿no? Porque de ahí viene, nosotros cuando trabajamos firmamos lo que se llaman NDA, ¿no es cierto? Estos compromisos de no divulgación de información. Solamente lo que muestro acá es público porque aparece en la prensa y puedo mencionarlo. ¿Ya? A la CAP, y lo que mencionó también nuestro amigo de la
en Miami, una empresa de aguas que le cambiaron el porcentaje de componentes del agua. Imagínense, eso hubiera pasado. Aquí tuvimos la suerte de que un operador se dio cuenta de este cambio, un operador que estaba de turno. Ahí el factor humano fue el que salvó esta situación, porque en realidad la parte de tecnología no. ¿Ya? ¿Y por qué quiero decir eso? Porque generalmente los ataques a las redes operacionales parten por el área IT. ¿Qué significa? Llegan al área IT y pasan hacia el área OT. No sé si escucharon la noticia. Bueno, siempre hay en las noticias están lo que mencionó el tema de las empresas de carne, en fin, ejemplos tenemos varios. El problema es que no nos estamos preocupando. La forma en que nos protegemos en área OT, solamente lo voy a poner para que lo tengan. Hay otros protocolos, hay otras normativas, ahí hablamos de la IEC 62443 para seguridad en redes industriales, ¿no es cierto? Son otros conceptos. Este es un modelo de Purdue donde separa por segmento toda nuestra estructura, donde aparecen el 4 y el 5, donde está la IT, donde la que ustedes conocen, donde están los servidores, donde está la estación de trabajo de personas, las páginas web, etcétera. Y para abajo es todo operacional. Entonces, eso es una mirada distinta. Las aplicaciones son distintas. Los sistemas para proteger esto son distintos. Por eso yo lo separé y puse ahí arriba un CyberSOC IT, después un CyberSOC OT, porque la inteligencia para hacer eso es distinta, ¿ya? Y las tecnologías para protegerlo también. Esto es bien rápido, es solamente para que tengan una visión. Cualquier cosa más en detalle después lo conversamos, si nos requieren algo más de información, etcétera. Pero es para que ustedes lo sepan. ¿Qué pasa en Chile? Lo voy a hacer despacito y rápido, pero esto todo lo saqué del área pública, como les digo, de distintos canales de información que ustedes lo pueden buscar, no es nada confidencial. Pero si se fijan, abarca desde entidades bancarias, ¿no es cierto?, para gobierno, que mencionó que era uno de los últimamente está siendo muy atacado, etcétera. Y son cosas reales, cosas que están en el mundo. Y si se fijan, en la mayoría, bueno, el tema del CERNAC dice, el hecho se trató de un ransomware. En el tema del Poder Judicial, dice, se trató de un ransomware. El tema del Ejército, bueno, hay otras cosas más. El tema de Sonda, también fue un ransomware. ¿Ya? Bueno, ahí podemos hablar en el Ejército, hablan de el concepto de un insider, o sea, una persona que estaba a la interna, también es un ser humano, produjo esta falla, también hay que analizar. Pero si se fijan, es más común la palabrita ransomware, entonces lo vamos a analizar un poquito más en detalle porque nosotros nos preocupamos también más de ese tipo de ataque, que es bastante común. Lamentablemente ese tipo de ataque afecta a las empresas grandes y a las empresas pequeñas. ¿Qué es lo que pasa con las empresas pequeñas? Las empresas pequeñas no publican, no salen a la exterior, nadie dice, nadie comenta, porque si le atacó el ransomware, capaz que la empresa pequeña ya dejó de existir. Una empresa pequeña puede ser inclusive que tenga un solo servidor donde tiene montado todo. Si ese servidor se cifra, está ahí el sistema contable, está el sistema de cliente, las cuentas por cobrar. Si se pierde esa información, no hay un respaldo, la empresa dejó de existir, no tiene cómo funcionar. Por eso nosotros damos servicios para apoyar a cada uno de estos problemas desde una mirada focalizada en 3 verticales, que son la ciberdefensa, la ciberofensa y el cumplimiento. ¿A qué se refiere eso? Ciberdefensa es que nosotros ponemos soluciones o cubrimos lo que siempre decían, ustedes tienen que estar preparados, hay que instalar esto, hay que instalar esto otro, etcétera. Bueno, ahí los apoyamos. Siempre les digo, la ciberseguridad yo la miro como una cebollita. Una cebolla, ustedes saben que cuando preparan, ustedes que cocinan, sacan, cada capita tiene varias capas, ¿no es cierto? Bueno, para ciberseguridad nosotros tenemos que tener esas distintas capas. Este es un concepto que se llama defensa en profundidad. ¿Ya? Todo esto que yo les menciono tiene su definición, tiene su principio, tiene su historia. Cuando hablamos también, escuchan ustedes la prensa de Zero Trust. ¿Qué es Zero Trust? Habla de Zero Trust, o sea, confiable cero. Quiere decir que yo tengo que preocuparme o no confiar en nadie. Todo lo que ustedes hagan en su empresa, no tienen que confiar en nada. A nivel de ciberseguridad estoy hablando, ¿no? De personas. ¿Ya? Este concepto de Zero Trust o Zero Trust Network Access, ¿no es cierto? Tienen que trasladarlo a todo el desarrollo de sus productos que tienen comunicación hacia Internet. Por ejemplo, cuando hablamos de los servicios, hablamos de servicios gestionados. Si se instala algo, lo vamos a realizar. Hay algo interesante que Threat Hunting. Threat Hunting es un concepto
que buscamos amenazas dentro de las redes cuando tienen sus sistemas instalados y todo está funcionando bien, no hay ninguna alerta. Pero ese threat hunting es un humano, es una persona que ve debajo del agua. ¿Qué significa ver debajo del agua? Que si ve algo en los sistemas no detectan nada, pero él, al ver un movimiento o una acción distinta, él sospecha que no es algo normal. ¿Y por qué viene esto? Porque todos los ataques, recuerden que cuando se inician, no son un ataque, no es un virus. Puede ser un archivo cualquiera que llegó en un phishing y que no hace nada, hasta una cierta hora, día o acción, y se convuelve en un sistema que empezó a hacer este ataque y transformarse en un ransomware, ¿ya? Como cosa inteligente. El Threat Intelligence es la inteligencia de amenazas. O sea, yo para poder hacer esto, ¿se acuerdan que les comenté que había que hacer un análisis de vulnerabilidades? Pero para hacer ese análisis tienen que conocerse las vulnerabilidades y que estas están publicadas en el mundo entero, ¿no es cierto? Yo puedo tomar esa base y hago el análisis, y hay programas que lo hacen. Eso es Threat Intelligence, lograr esa información. Nosotros lo que estamos haciendo ahora, estamos generando nuestra propia fuente de inteligencia de amenaza, aparte de tener distintos feeds, o sea, sacarlo de la CISA en Estados Unidos, de Vito, las distintas empresas, de Checkpoint, nosotros que nos entrega información, también estamos generando nuestra propia inteligencia. O sea, hay personas que están analizando páginas, buscando vulnerabilidades para saber si hay un patrón distinto y poder mencionarlo a la comunidad. Esa es la gracia. Así, la idea es apoyar, ¿no es cierto?, para poder proteger. Y ofensiva es, bueno, los servicios, el ethical hacking que les comenté recién. Dentro de eso, bueno, hay otros más como de red teaming, etcétera. Pero es yo hacer de ciberdelincuente para poder determinar a ustedes qué es lo que les está fallando. Y les digo, ¿ya? Y compliance es el orden de consultorías. Les dije que existían ciertos frameworks a los cuales ustedes pueden adherirse, pero también está la ISO 27001, quizás que es la que más se conoce de las normas ISO, por las 9000 de calidad que ustedes a veces tienen que cumplir. Bueno, la 27001 también le da una estructura para la ciberseguridad, ¿no es cierto?, el tipo de gobierno, qué estructura tiene que tener, qué es lo que se debe cubrir. Y hay algunos frameworks que son un poquito más técnicos, como la SysControl que les comentaba, donde ya va orientado a las soluciones que deben implementar. Nosotros los guiamos en todo eso. Y además, revisamos cómo están sus sistemas. Por ejemplo, ese ejemplo se lo voy a mostrar enseguida, que está bien documentado, ¿ya? Bueno, nosotros somos partners de distintas marcas, no solamente de Checkpoint en particular, porque hay que cubrir todos los... Cuando hablamos de vectores de ataque, uno se preguntará, no sé si el concepto de qué es. Podría ser un correo electrónico, puede ser un virus por un pendrive, puede ser un ataque a la página web, ¿no es cierto? O sea, tenemos que tener una cobertura 360 grados. Por eso también tenemos soluciones que son específicas para cada uno de estos vectores. Ahora les voy a mencionar solamente algunos servicios para que ustedes entiendan el concepto que nosotros aplicamos en el desarrollo de estos servicios. Como lo mencionaron recién, decía que tenía que revisar su página, que después de 5 años no podía seguir todo igual y había que cambiar. Bueno, este es uno de los servicios que es gestión de vulnerabilidades y parchado, ¿ya? No solamente tengo que saber la vulnerabilidad que tengo que parcharla. ¿Qué significa parchado? En la jerga informática, parchado es que esa versión del sistema operativo, esa versión de aplicativo que tiene esta vulnerabilidad, yo debo instalarle un software o actualizarla para que pueda protegerlo, ¿no es cierto? Cuando sale Microsoft los martes que manda toda esa chorrera de vulnerabilidades que ustedes prenden el computador y dice, ¿se actualizará el sistema operativo? Bueno, ahí está haciendo esto. Ese es un servicio que damos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la visión nuestra? Miren esa flechita, termina, vuelve a entrar y forma un ciclo continuo. O sea, siempre nuestros servicios son utilizando la palabra continuo. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que ser permanentes en el tiempo. No podemos hacerle un ethical hacking hoy y decir que estamos seguros por los siguientes 2 años. No, mínimo una vez cada semestre. Lo mismo que el análisis de vulnerabilidades, tiene que ser continuo, ¿ya? Y gestionar el parchado. ¿Qué pasa con empresas, sobre todo las grandes empresas, que es lo más complicado? Se lo pasan a su área, al área de ciberseguridad, hace el análisis, le indica que tiene estos problemas, se van al área de TI y el área de infraestructura, que tiene que hacerlo, ok, lo toma y ahí ellos verán cuándo lo hacen, se pierde la visibilidad. Cuando se realiza el siguiente análisis, ahí recién se ve si fue parchado o no. Y si no, se pide la explicación, se revisa, etc. Entonces, ¿cuál es la gracia? La gracia es que vas a tener un framework, ¿no es cierto? Un workflow continuo y gestionado. O
hasta saber realmente qué se hizo, o si no presionar, oye, esto es crítico. Esta vulnerabilidad para nosotros es crítica, tienen que hacerla. No puede estar nuestra página web expuesta a Internet. ¿Ya? Si hay consultas, por favor, las podemos ir abordando en el momento. Anti-ransomware, en nuestra estrella. ¿Por qué lo menciono y lo pongo acá? No puedo mencionarlo específicamente, pero en los últimos 3 meses hemos estado siendo sometidos a mucha presión por empresas que no han contratado los servicios porque han tenido ataques de ransomware. No son públicos. Los más conocidos, como ustedes vieron que les mostré, que no son menores, pero son un 5-10% de los ataques reales. Los demás, en empresas medias, pequeñas, no salen a luz pública y son más críticos aún. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con estos servicios? Por ejemplo, esta es una publicación que está linkeando en nuestra página donde dice, ¿estás preparado? Y aquí ponemos cosas que se deben hacer o cosas que no se hacen. Por ejemplo, las prácticas de prevención, las malas prácticas. ¿Ya? Esto es lo normal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de indicarle a las personas que tienen que hacer esto. Tratamos de ayudarlos, apoyarlos y después si necesitan un apoyo más técnico, nosotros por supuesto los podemos colaborar. ¿Ya? Estos son los servicios que damos. ¿Qué significa esto? Cuando se produce el ransomware, nosotros acudimos a la empresa, ¿no es cierto? Lo que primero se hace es la contención, ¿cierto? Porque la prevención ya no se hizo. Este paso ya claramente al momento de poder hacerlo no se hizo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que nosotros, al hablar con ustedes, implementen esta etapa inicial, prevención. ¿Ya? Luego vamos a ver algunos servicios o vamos a conversar cómo podríamos hacerlo para esta etapa de la prevención. Pero bueno, ¿qué nos ha tocado hacer en el último tiempo? Contención. Vamos y aislamos las zonas que están afectadas, ¿no es cierto? Se les instala un equipo de EDR a los que no están para poder cubrirlos, se separan de la red, se ponen dispositivos para segmentar. ¿Qué significa segmentar? Para separar la red. En el caso, por ejemplo, pensemos hipotéticamente que su página web no tenía un firewall antes de pasar a Internet, se le instala un firewall antes y si es necesario, después de ese equipo que se publica hacia Internet, otro firewall para que separe la base de datos donde está la información. Bueno, todo eso se hace en el momento de contención y se analiza, se revisa qué servidores fueron afectados, qué acción se tomó. Generalmente este ransomware te pide un valor te deja el mensajito del monto a pagar, etcétera. Pero la recomendación es no pagar porque en el 40 o menos % de las veces que se paga se obtiene la llave para poder descifrar la información. El resto se pierde. Entonces, tal como lo decía Juan, es conveniente aplicar esto para gastar acá y no estar gastando allá, que no sé si realmente voy a recibir la información. Y posteriormente a eso hay que hacer el forense. El análisis forense, por ejemplo, indicar que realmente yo no soy... ¿qué pasó? ¿De dónde vino? ¿Fue un correo? ¿Fue este usuario que puso un pendrive? Para mostrar qué ocurrió. En el caso suyo podría quizás hacerse un forense para indicar que ustedes no han hecho ninguna de esas actividades. Muestran todo lo que pasó en el servidor, las actividades que están haciendo, sus cuentas, y ustedes no han realizado esa comunicación con esa empresa para hacer ese fraude. ¿Ya? Bueno, lo apoyamos, como les decía, en todas las etapas de este ransomware, desde la infección, del cifrado hasta la extorsión. Acá de la infección se mencionó también que uno de los medios o métodos más usados es el phishing. Dentro de estos frameworks que les comenté o buenas prácticas, existe el framework de Meet the Attack, donde ahí se definen todas las tareas o actividades, bueno, en realidad son TTP, técnicas, tácticas y procedimientos que ejecutan estos ciberdelincuentes para hacer esto. Y una de las primeras, que es el reconocimiento, o sea, empezar, está el phishing. Y ahí viene el concepto de ingeniería social, que lamentablemente el que se aplicó acá. La ingeniería social es obtener información sin que ustedes se den cuenta, analizando las redes sociales, preguntando quiénes son, haciendo llamados, etc. Una vez que logro eso, ya después empiezo a ejecutar las distintas etapas para hacer este ataque. Bueno, este es un poquito más avanzado, Red Teaming. Esto quizás es para empresas un poco más grandes. Este servicio lo que hace es ejecuta el ataque, pero en conjunto con la empresa para que sepan, cuando ellos vayan respondiendo, sepan si están al alcance de ese incidente. O sea, le estoy haciendo un ataque en hacking y yo tengo que responder y veo si puedo en realidad.
A lo mejor tengo el firewall, pero no tengo el conocimiento para crear una regla para parar ese tráfico que está pasando y realizando el incidente. ¿Ya? Esto ya es un poquito más técnico y avanzado. Esto generalmente se hace ya a nivel de empresa quizás un poco más grande. Pero existe el concepto. Las auditorías, bueno, lo estándar. Se mencionó que la mayoría de una empresa mediana, pequeña, tiene sus servicios en servicios de nube como GCP, ¿no es cierto?, AWS, Azure. Bueno, ¿cuál es la función nuestra? Analizamos su cuenta, sus servicios que están en estas plataformas y les indicamos su nivel de riesgo. ¿Qué significa el nivel de riesgo? ¿Qué tan expuestos están? Por ejemplo, lo que también como mencionaron de las cuentas. Ustedes pueden decir, no, todos tienen que usar cuentas largas y bien estructuradas, que sean gruesas, que tengan letra mayúscula, minúscula, etcétera. Pero ¿qué pasa? No está definido, o sea, está escrito. Yo voy y pongo cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6 y me funciona. Sí, me funciona porque yo en el sistema, en el aplicativo, no le he dicho, no le he puesto el clic en que diga use contraseñas de largo mínimo, use contraseñas que tengan carácter y número y que cambien cada 30 días. No lo he puesto. Existe ese control, pero no está habilitado. Entonces, ese es nuestro servicio en auditoría de seguridad, donde revisamos y le indicamos a ustedes qué es lo que deberían hacer. O sea, no solamente le indicamos el daño, le indicamos qué se debería hacer. Se genera un plan director donde se dice cada etapa lo que usted, por prioridad, lo más riesgoso o lo menos riesgoso, qué es lo que deberían hacer. ¿Bien? Otro ejemplo, a nivel de Active Directory, bueno, la empresa que existe este servicio donde el Active Directory gestiona a todos los usuarios, también es importante. Por ejemplo, en los servidores, ¿qué pasaba? En el servidor que publicaba la página web, hay un usuario que administra esto, es el administrador. Pero toda la gente que se conecta para poder trabajar en el servidor usa la misma cuenta administrador. Eso está malo, ¿no es cierto? ¿Quién sabe después quién hizo qué? O esa contraseña empieza a ser pública, la empieza a conocer todo el mundo. Entonces, lo importante, como dijo Ramón, una contraseña por cada sistema y una contraseña por cada usuario. Y tener usuarios, por supuesto, para cada tarea. Ahí viene el otro concepto. Tiene que tener perfiles distintos, ¿no es cierto? ¿Qué accesos tiene cada uno? Usted como dueño a lo mejor quiere acceder a la página a ver lo que hay, no, solamente de lectura. Pero el desarrollador tiene que tener el acceso total porque tiene que modificarla. Pero solamente quizás tiene que modificar las líneas de código, no tiene por qué meterse a la base de datos, etc. La de concientización, bueno, como hablamos, el ser humano, o como se indica, es el eslabón más débil de la cadena. Nosotros hacemos estos ejercicios de concientización. Dentro de distintos tipos estaba este de phishing, que lo voy a mencionar en particular porque lo tengo más fresco. La semana anterior hicimos uno con una empresa grande del área de educación, una universidad, donde cayeron 92 personas en este phishing. Empresa. O sea, me da lo mismo la cantidad. Uno que hubiera caído ya es suficiente para haberse producido el incidente. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Compramos un dominio de internet, ¿no es cierto? Muy similar al que se quiera hacer el phishing. Se crea la página web igual a lo que ellos están acostumbrados a ver de una caja de compensación, por ejemplo. Un caso de tipo, para el 18. Este 18 le vamos a dar un aguinaldo de, siempre dan 20 y nosotros, este año va a ser 80. Vamos a ver que está bueno por eso. Bueno, eso que se crea, ¿no es cierto? Una vez que la persona ingresa, nosotros a través del sistema lo vemos todos los pasos que hace, desde que abre el correo, o sea, podemos indicar un estadístico, cuántas personas abrió el correo, cuántas personas hizo clic en ese enlace, porque ahí ya quiere decir que ya cayó. Y luego de eso, hacemos una charla de concientización. Esa charla van todas las personas y se le explica lo que también se mencionó por ahí mucho, que hay que mirar la URL, o sea, donde uno escribe lo que dice arriba, si tiene HTTP o dice HTTPS, o sea, que es un protocolo seguro, si dice otra cosa distinta al nombre, que es muy diferente a lo que está hablando abajo. Abajo habla de una empresa A y arriba habla de puros caracteres extraños. El tipo de ortografía que uno se empieza a acostumbrar a que hay palabras que vienen con acentos en letras que no corresponde o una traducción extraña. Bueno, todo eso se va aprendiendo con el tiempo y eso hay que ir hablándolo con las personas y concientizándolas y haciéndolo permanente también. Porque si lo hago este año, capaz que el próximo año se me haya olvidado. Porque una persona que está administrativa no está preocupada de esto, está preocupada de hacer otras cosas.
Y el grave error también que comete la gente, dice, pero yo soy la secretaria, no tengo nada que ver con los sistemas. No. Bueno, es un punto de red, está conectada, sí. Y la mayoría entra por la secretaria, que tiene menos conocimiento de ciber a lo mejor. Entonces hay que concientizarla. No, usted también es una persona importante, es un punto de entrada. ¿Eh? Bueno, acá está el spin-off que les comenté, que se llama Strike One, que ya estamos en Gartner, está siendo evaluada, ¿no es cierto? Donde se dan en este momento tiene solamente las funcionalidades de control de postura para digitalizar los distintos frameworks o el servicio de DevSecOps. En la jerga de desarrollo, ahora como es todo automatizado, se habló de la automatización de la codificación y este proceso continuo de codificación, sobre todo en empresas como el retail, que van saliendo en las páginas, va cambiando todos los días. ¿Se han fijado que las páginas web de los retail, de Falabella, París, todos los días diferentes? Bueno, por detrás tiene que haber alguien que está desarrollando. Entonces todo esto tiene que ser rápido. No voy a poder hacer el análisis, que me revisen el código, que le haga un ethical hacking todos los días. Es imposible. Entonces ahí vienen herramientas que son automatizadas, que a medida que el programador va escribiendo, se va analizando su código. A medida que se va integrando, se va analizando en forma dinámica. Y cada cierto tiempo se hará un ethical hacking, pero no puede ser todos los días. Entonces, bueno, ahí tenemos una tecnología que nosotros apoyamos ese proceso. Y la otra es que hacemos un análisis de superficie. O sea, todo lo que ustedes tienen publicado en Internet, podemos hacerle una revisión de la vulnerabilidad, de qué tienen expuesto. Por ejemplo, una página web actualmente debería solamente utilizar los protocolos HTTPS, que es seguro, ¿no es cierto?, que va cifrado, que lo que dice en el código es distinto a lo que realmente se ve. Pero ustedes a lo mejor no se dieron cuenta y tienen habilitado el HTTP. Eso quiere decir que si tienen habilitado ese protocolo y la página se está publicando por eso, yo puedo tomar ese tráfico, lo copio y puedo crear la misma página que ustedes tienen idéntica, sin problema. ¿Ya? Por eso son cosas que tienen que tener en cuenta, como les digo, es todo un proceso. ¿Ya? Es esta cebollita que tienen que abarcar distintas soluciones, distintos vectores, ¿no es cierto?, para poder dar una solución integral. Yo sé que a veces es un poco complicado explicar todo o resumirlo en poco tiempo, pero aquí la idea es comentarles que existe la problemática real, con los casos que ustedes vieron, y es un del día a día, y ustedes lamentablemente también hay casos, por ejemplo, que ya lo han vivido. Entonces tenemos que tomar las precauciones. Quizás no va a significar inicialmente comprar una tremenda tecnología que me hace todo. No quiero que ahora sepan o salgan sabiendo que existen distintos ataques, que existen conceptos como anti-DDoS, anti-bot, anti-malware, anti-exploit, anti lo que sea, porque todavía no saben los conceptos, pero sí necesito que ustedes se vayan con la idea de que esto es real y se está dando en el tiempo. Y que nosotros podemos ayudarlos no solamente con tecnología, quizás con servicios indicándoles qué es lo que está ocurriendo para que ustedes lo puedan solucionar, apoyándolos a nivel de procesos o de capacitar a su gente, para que no pase lo que lamentablemente se vean envueltos en un incidente de ciberseguridad. No sé si tienen alguna consulta más adicional, ¿no? Bueno, muy amables, muchas gracias por su tiempo. Bueno, ha sido bien interesante, un poquito largo, pero ha sido bastante enriquecedor. Cuénteme. Diga. Ahí, ¿nos puede ayudar alguien, por favor, con el aire? Parece que ahí está. Bueno, pero ya llegamos al fin. Así que, chicos, tenemos un cafecito que lo puedan disfrutar para que podamos compartir un rato, conversamos más directamente, así que no hay ningún inconveniente. Ya, vamos a cerrar con una pequeña reflexión que dice que debemos comprender que ya al afrontar la digitalización no es el futuro. Siempre hablamos que esto se viene. No, ya estamos insertos en ella. Y dentro de esta nueva etapa
de esta era industrial moderna, tenemos que ver el cómo nos enfrentamos a esta temática, el cómo nuestra empresa va a ser capaz de salir adelante manejando los instrumentos que nos da la digitalización, que son maravillosos, el poder estar cercanos a alguien, el poder ser rápidos, el poder potenciar nuestras ventas, el poder potenciar nuestros servicios, pero de una forma segura. Porque estamos expuestos, muy expuestos, pero tenemos que ver el cómo nos vamos a afrontar a ella. Lo fundamental es cómo nos preparamos para no quedarnos atrás en este camino y poder sacar el mejor provecho que nos pueda aportar la tecnología a nuestros negocios, teniendo conciencia que en este nivel debemos estar protegidos y cambiar nuestra forma de visualizar la protección en nuestros sistemas tecnológicos y en la forma que nos presentamos en la vida cibernética. Esperamos el ser un apoyo en la senda que ustedes quieran tomar para poder potenciar sus decisiones en lo que respecta a afrontar la ciberseguridad en sus negocios. Antes de dar por finalizada esta jornada, agradecemos a todos y todas quienes nos acompañaron tanto de manera presencial como también a través de las plataformas digitales que tenemos disponibilizadas y los invitamos a conocer más de la consultora Isoingenio a través de su página web www.isoingenio.cl, donde podrán ver datos de servicios, contactos y todo lo que nosotros podemos apoyarnos con nuestros partners, con los proveedores y todo lo que ustedes necesiten para poder solucionar alguna instancia de ciberseguridad y lo que podamos brindar a través de Isoingenio. Eso, muchas gracias por su presencia. Y disfrutamos un cafecito, juguito para ustedes.